Alberto Muñoz y compañeros, Grupo 7, conformado por Dayana Feijóo, Doménica Conde y mi persona, Yeli Chancusi. Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título 3 del Sistema Nacional de Educación, Capítulo 1 de los Objetivos del Sistema Nacional de Educación. Artículo 19. Objetivos. Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes, para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Amauntanyampi, Educación en Puyo. Objetivo. Transmitir los valores ancestrales y el conocimiento milenario de los pueblos originarios de la Amazonía. Rostros pintados con achote enseñan el significado de cada línea que trazan para lograr un toque que en la mayoría representa la naturaleza y protección. Enseñan el significado de pura vida, donde el profesor enseña al alumno que los animales necesitan ser libres y convivir con ellos, logrando una relación armónica entre ellos. Currículo. Fomentan el desarrollo de la interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Complementa la educación occidental con la ancestral. Se imparten las materias normales como matemáticas, geografía, lengua y todo lo que está dentro del pensum de estudio de otras instituciones educativas, pero además se enseña medicina natural, agroecología, ecoturismo, cosmología, artesanías, entre otras. La naturaleza es la madre y razón de ser. Asimismo, la enseñanza del lenguaje quichua es una de sus prioridades. Áreas verdes son espacios de aprendizaje. En la educación inicial, a los niños los llevan a la naturaleza para que vean los colores y texturas que tiene la naturaleza. Relación entre padre de familia y docente. Interrelaciones personales de afecto, ayuda, orientación, soporte, entre otras. Artículo 20. Asignación y distribución de recursos. Equidad social, poblacional y territorial. Unidades educativas del milenio. Brindan una educación de calidad y calidez. Mejoran las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en zonas de influencia. Desarrollan un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales. Unidad educativa del milenio en Nuevo Rocafuerte. La explotación petrolera se invierte en la Amazonía. Recursos naturales para revolucionar la educación. Se construyó con una inversión de 8.914.559.16 millones de dólares. Aquí vamos a ver una comparación entre la Institución Educativa Fiscal Calacalí y la Unidad Educativa Equinoccio San Antonio. Es una unidad del milenio. En la Institución Educativa Fiscal cuenta con 14 aulas para la distribución de cursos, un auditorio, una sala de audiovisual, un laboratorio de ciencias, una cancha de fútbol, una de básquet, un bar y una sala virtual. Mientras que en la Unidad Educativa Equinoccio San Antonio del Milenio cuenta con 6 aulas de educación inicial, 18 aulas para educación general básica, 6 aulas para bachillerato, 2 laboratorios de informática e idiomas, 2 laboratorios de ciencias, 2 canchas de uso múltiple, una cancha de indoor fútbol, un bloque administrativo, biblioteca, salas de profesores, un salón de uso múltiple, bar,
patio cívico y áreas de juegos infantiles. Muchas gracias por su atención. Capítulo 2. De la Autoridad Educativa Nacional. Está compuesto por 2 artículos. Artículo 21 de la Autoridad Educativa Nacional y el artículo 22, competencias de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 21. Autoridad Educativa Nacional. Corresponde a la función ejecutiva la calidad de Autoridad Educativa Nacional. Esta será ejercida por el ministro o ministra del ramo. En la actualidad está ejercida por la ministra Montserrat Greamen Guillén, ministra de Educación, que es de nacionalidad ecuatoriana. Sus estudios es doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, Master of Arts en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, Maestría en Educación y Comunicación en la Universidad Salesiana, Quito, Ecuador, Filosofía, licenciatura en la Universidad Católica, Quito, Ecuador. Artículo 22. Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. La Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes. A. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, la conformidad con los principios y fines de la presente ley en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad y coordinación con las otras instancias definidas en esta ley. En ellas está la implementación del currículo. Las funciones del currículo son, por una parte, informar al docente sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción. Por otra, constituir una referente para la rendición de cuentas ante el sistema educativo. P. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libres de contenidos e imágenes sexistas y discriminatorias. En la actualidad está en la implementación de libros por parte del Gobierno Nacional del Ecuador y Ministerio de Educación, mediante la Subsecretaría de Administración Escolar. Su objetivo es garantizar una educación de calidad. Ha publicado una lista de libros y otros materiales necesarios para el aprendizaje de niños y jóvenes. El Ministerio de Educación respeta toda forma de pensamiento, creencias y diversidades de los grupos sociales, rechazando todo tipo de discriminación, y ejerce su labor educativa enmarcada en el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, desarrollando un trabajo académico, técnico y científico que permite formar a las generaciones de niños y jóvenes. Los textos escolares oficiales son generados a partir de un currículo nacional vigente en los mismos que se hallan enmarcados en una visión de derechos prescrita tanto en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (LOEI) y su reglamento. C. Funcionar centros de educación pública. Entre ellas está la implementación de las escuelas Milenio. En el año 2005, Ecuador, junto con 147 países, suscribió la Declaración del Milenio, entre las cuales destacan en el campo de la educación el asegurar que todos los niños y niñas del mundo completen la educación primaria. Se logra un acceso igualitario de niños y niñas a todos los niveles de educación y se elimina la desigualdad enfocada en los esfuerzos en la prioridad de género de educación de la primaria y secundaria. Su objetivo específico es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales. Buenas tardes. En este espacio se tratará el capítulo 3, correspondiente al título 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Para iniciar con el artículo 23, referente al Consejo Nacional de Educación, cabe mencionar que este es un organismo de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional. Por otra parte, el Consejo Nacional de Educación coordinará junto a los Consejos Nacionales de Igualdad,
con el fin de precautelar y controlar las políticas públicas de su competencia, según la Constitución de la República y las leyes que lo regulan. Los niveles de participación se encuentran regulados por el Consejo de Participación Ciudadana. Es así que se encuentra estructurado de la siguiente manera: por un titular de la Autoridad Educativa Nacional, por un titular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, por un titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por un titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, por un titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, por un delegado de las municipalidades del Ecuador, por un delegado de los gobiernos parroquiales rurales, por 4 delegados del Magisterio Nacional, uno de la Organización Nacional del Magisterio Público, otro de un maestro público no agremiado, otro por un docente de una institución educativa privada y otro por una institución educativa fiscomisional. 3 delegados de las organizaciones nacionales estudiantiles, 3 delegados de las organizaciones de madres y padres de familia, un delegado del Consejo Plurinacional del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe, un delegado de las comunidades y pueblos de nacionalidades indígenas, un delegado por los pueblos montubios y afroecuatorianos y el sistema de la silla vacía como espacio de representación de la comunidad. La silla vacía es un mecanismo de participación ciudadana prevista en la Constitución de la República del Ecuador, en donde los ciudadanos tendrán voz y voto. Además, este participante pasa a tener los mismos derechos y obligaciones de un concejal en una ordenanza o un proyecto. Por otro lado, para elegir los actores de la comunidad educativa estará a cargo el Consejo Nacional Electoral. Estos regirán por un periodo de 2 años. También, los integrantes de este consejo recibirán remuneraciones que cubran sus gastos por trabajo. En el artículo 24, referente a las funciones del Consejo Nacional de Educación, tenemos las siguientes: participar en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Educación, ser órgano de consulta en materia educativa general, definir conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana los mecanismos de participación de la ciudadanía en el campo educativo nacional de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Una vez conocidas las funciones, se puede analizar bajo los diferentes criterios. En primer lugar, el Diario del Comercio, el 4 de agosto del 2017, menciona que desde el 2008 no se ha convocado el Consejo y hace mención de que es hora de un cambio y que se cumpla con el artículo 23 y 24 de la LOEI. Luego, el 18 de noviembre del 2017, un artículo publicado por la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ecomundo critica fuertemente al ministro de Educación en el periodo de Rafael Correa Delgado. Los ministros de Educación incumplieron con la LOEI, no hicieron funcionar el Consejo Nacional de Educación desde su vigencia en marzo del 2011, ya sea por negligencia o porque no era compatible con la naturaleza autoritaria de dicho gobierno. El 10 de junio del 2020, el profesor Stalin Vargas, por la crisis que atraviesa el país, quedó a relucir la dura realidad del sector educativo, recortes presupuestarios y todas las reformas en contra del sistema educativo que se manifestaron alrededor de la pandemia. El Ministerio de Educación no ha convocado al Consejo Nacional de Educación, incumpliendo con lo dispuesto en la LOEI. De acuerdo a lo mencionado antes, según los antecedentes, se puede concluir que desde el 2008 hasta el 2020 no se ha cumplido con lo dispuesto en estos 2 artículos, debido a los diferentes factores, ya sea el Ministerio de Educación no ha tomado en cuenta y ha trabajado por sí solo, incumpliendo con el artículo 24, relacionado a las funciones de este organismo, y queda a relucir las fallas del sistema educativo en Ecuador.